Hola, buenos días a todos, ¿cómo les va? Acá vamos hoy con otro video astrológico y en particular hoy vamos a hablar un poquito de la carta natal y sobre todo de los aspectos planetarios. Ahora ya le paso a explicar lo que son los aspectos planetarios. Primero le quiero mostrar un dibujito que hice para ustedes, que es este. Y este es más o menos cómo aparece una carta natal. Acá yo dibujé nada más un par de planetas porque no lo dibujé todos, pero cómo aparece un poquito una carta natal cuando la ven o cuando la trazan en una página de internet o si se lo hace algún astrólogo, ¿no? Bien, la carta natal primero que es una foto, vendría a ser como una foto del cielo en el momento exacto del nacimiento, o sea, cómo estaban todos los planetas vistos desde la Tierra y desde el punto, la ciudad del nacimiento, en el cielo, visto desde un punto de vista de la Tierra, ¿no? Nosotros sabemos que el sistema solar, todos los planetas giran alrededor del Sol, pero en este caso esto se llama un sistema heliocéntrico. En este caso nosotros lo estamos viendo desde la Tierra, entonces es la posición aparente de los planetas que se llama sistema geocéntrico. Ahora, el tema de esto es que es una posición aparente en la bóveda celeste del zodíaco. Entonces el zodíaco son todos los signos que nosotros sabemos que pasé a explicar en otro video. Eh, Ahora, los signos hoy en día ya no corresponden, como le dije en otro video, no corresponden con las constelaciones. Entonces, cuando por ejemplo el Sol desde la Tierra se ve en la constelación de Libra, en realidad para los astrólogos tradicionales o occidentales se encuentra en el signo de Escorpio. ¿Estamos? Entonces esto se debe a que todas las constelaciones tienen un movimiento muy lento durante miles y miles de años y bueno, hoy en día hay este desfasaje, pero bueno, vamos a empezar. Entonces esta es la carta natal, como le dije, y vamos a ver qué es un aspecto planetario. Sabemos que la carta natal son 360 grados. Cada signo ocupa 30 grados en una circunferencia, que es la rueda zodiacal, y cada signo ocupa 30 grados, por un total de 360 grados. 12 signos, 12 por 30, 360. Bien, un aspecto es un tipo de comunicación entre dos o más planetas y en términos más científicos es la distancia angular entre dos o más planetas. Entonces, si un planeta está separado del otro, por ejemplo, de 120 grados, este aspecto hay una conexión entre ellos y este aspecto se llama trígono. Si un planeta está separado de otro de 60 grados, por ejemplo, se llama sextil. Ahora ya vamos a ver, no se preocupen porque todo esto suena muy en el aire, muy complicado, pero en realidad es bastante sencillo. Les paso a explicar entonces. Hay aspectos fluidos y hay aspectos dinámicos y hay aspectos neutros que pueden ser fluidos o dinámicos según la naturaleza de los planetas involucrados. Un aspecto fluido significa que los planetas comunican re bien, están bárbaros entre ellos, no se pelean, es como si yo estuviera sentado en un bar con un amigo de toda la vida, estuviéramos discutiendo de un argumento y los dos nos encontramos perfectamente de acuerdo y estamos re bien, la verdad la pasamos bárbaro, nos cagamos de risa y todo eso. Este es un aspecto fluido. Un aspecto dinámico, por otro lado, es
más complicado porque es como si yo estuviera con una persona X, discutiendo de un argumento y los dos nos encontramos en desacuerdo. Ahora, la naturaleza del desacuerdo depende, o sea, la fuerza de la discusión depende del aspecto. Los aspectos dinámicos son dos, los aspectos fluidos son dos y los aspectos neutros es uno, que es la conjunción. Entonces decimos, acá tienen todo el resumen, miren. Por ejemplo, acá tenemos una conjunción entre Sol y Marte en Escorpio, separados por 5 grados. La conjunción perfecta sería cuando los planetas se encuentran a 0 grados, o sea, por ejemplo, el Sol en 10 grados de Escorpio y Marte en 10 grados de Escorpio. Esto sería un aspecto, se llama exacto o partil, pero hay una tolerancia, como un rango de tolerancia, que en el caso de la conjunción es de 8 grados hasta 10 grados, 8 grados, esto depende de los astrólogos, de las escuelas. Entonces, por ejemplo, si el Sol se encuentra en 10 grados de Escorpio y Marte se encuentra en 20 grados de Escorpio, todavía se considera una conjunción, así como si Marte se encontrara, por ejemplo, en 0 grado de Escorpio, seguiría siendo una conjunción. Eh, las conjunciones, perdón, pueden ser positivas o negativas, o sea, fluidas o dinámicas. En realidad no se puede hablar de positivo o negativo. Eh, los aspectos dinámicos son difíciles, requieren mucho trabajo para superarlos. Si yo tengo alguna duda si efectivamente se pueden superar en el transcurso de la vida o no. Se pueden superar, o mejor dicho, se pueden atenuar, pero siempre tienden a volver, siempre tienden a retornar, porque la carta natal es como si fuera una representación de las energías presentes en cada uno y entonces de las tendencias que cada uno tiene, sobre todo a nivel de la personalidad. Por ejemplo, si yo tiendo a ser más agresivo, si tiendo a ser más reprimido o inhibido, más introvertido, más rígido. Bueno, todo esto, además del signo, se determina por los varios aspectos que forman los planetas. Entonces, empezamos con la conjunción. En el caso del Sol y Marte es una conjunción bastante positiva, porque le da a la persona un tinte más parecido al Sol en Aries. Entonces una persona bastante emprendedora, bastante determinada. Sin embargo, puede tender al egoísmo, puede tender a la rigidez, a imponerse demasiado fuertemente, pero es una persona que lucha por sus objetivos, lucha por sus ideales y sobre todo lucha por lo que quiere hacer. En el caso de esta conjunción, justo la tengo yo en Escorpio. Entonces le pasé a decir los aspectos positivos y los aspectos negativos. Trato de ser bastante objetivo a la hora de hablar de esto. Bien. Después tenemos, acá atrás había hecho otra, pero me equivoqué, así que nada. Después tenemos, empecemos por los aspectos fluidos. Los aspectos fluidos son el trígono, que son cuando dos planetas se encuentran a 120 grados de distancia, más o menos 8 grados. Y estos trígonos son entre planetas en el mismo elemento. Por ejemplo, acá tenemos, o sea, los elementos se acuerdan que son aire, tierra, fuego y agua. Entonces, cuando dos planetas se encuentran en el mismo elemento, por ejemplo, Libra y Acuario, que son de signo de aire, estos planetas forman un trígono, que es una comunicación muy fluida. Los planetas se apoyan mutuamente, los trígonos representan talentos innatos, que cada uno tiene. En el caso de tener trígonos, normalmente casi todos tenemos por lo menos un trígono en la carta natal.
En este caso, por ejemplo, Mercurio en Libra y Saturno en Acuario se apoyan mutuamente y Mercurio, ¿no? Mercurio en Libra es un planeta que quiere pensar, piensa de forma muy social, muy orientada a las otras personas, a formar relaciones, pero tiene cierta indecisión. Eh, el trígono con Saturno, que Saturno es el planeta de las responsabilidades, es un planeta bastante rígido, es un planeta que disciplina, en este caso lo que hace es mitigar la indecisión de Mercurio, entonces le dice, mira, tené contactos sociales, pero trata de hacerlo de una forma responsable, trata de hacerlo de una forma sin demasiado, viste, sin irte demasiado por las ramas, comunica de una forma práctica, de una forma no hables demasiado, no piense demasiado, sino ordena todos tus pensamientos y tus ideas y llévala a cabo. Esto es en el caso del trígono, en este caso entre Mercurio y Saturno. El sextil miren, el sextil es por ejemplo este. Acá tenemos un sextil entre el Sol en Escorpio y Urano en Capricornio. El sextil son 60 grados con una tolerancia de más o menos 6 grados. El sextil se da cuando dos planetas se encuentran en elementos compatibles. Los elementos compatibles son agua y tierra y fuego y aire. Mientras que fuego y agua, por ejemplo, fuego y tierra son incompatibles, aire y agua, aire y tierra son incompatibles. Ya lo vamos a ver. Entonces el sextil es como si fuera un trígono, pero que requiere más esfuerzo, mientras que el trígono es un talento innato, o sea que no necesitamos ningún esfuerzo para desarrollarlo. El sextil es una capacidad que tenemos, pero que necesita ser desarrollada. Por ejemplo, yo tengo cierta predisposición para, no sé, el pensamiento lógico, pero tengo que leer, tengo que estudiar para desarrollarlo de una forma optimal, de una forma óptima. En este caso, por ejemplo, el Sol, el Sol y el sextil entre el Sol y Urano denota una persona con cierta originalidad, con cierta, inclusive con cierta genialidad, pero que tiene, por ejemplo, que un inventor o un ingeniero, por ejemplo, que tiene que estudiar ingeniería para poder optimizar o para poder aprender sobre cómo construir un puente o sobre cómo construir un dique o de una forma original, de una forma por ahí innovativa. Mientras que si tuviera un trígono entre el Sol y Urano, directamente no necesitaría estudiar. Entonces, estos son los aspectos fluidos. La verdad, todo genial, todo bárbaro. Vamos a lo que son los aspectos dinámicos o los aspectos difíciles, ¿no? Los aspectos dinámicos son los siguientes. La oposición, que son cuando dos planetas se encuentran a 180 grados de diferencia, como por ejemplo acá vemos una luna en Aries y un Mercurio en Libra, entonces una distancia de 180 grados más o menos 8 grados. Acá los dos están en 12 grados para no complicarle la vida, pero por ejemplo la luna podría estar en, no sé, en 10 grados o en 8 grados y todavía seguiría siendo una oposición. Y después tenemos la cuadratura. Perdón, antes de hablar de la cuadratura. La oposición
aunque sea un aspecto tenso y un aspecto dinámico, se da entre elementos compatibles. Porque en este caso tenemos Aries, que es un signo de fuego, y Libra, que es un signo de aire, y estos dos elementos, aunque sean opuestos, pero se llevan, aunque los planetas estén opuestos, pero los elementos se complementan, para así decir. Mientras en el caso de la cuadratura realmente, yo le digo, chicos, es un aspecto de mierda, es un aspecto complicado, requiere mucho esfuerzo para superarla, pero lo que se dice es que las cuadraturas y las oposiciones también ayudan mucho en el progreso de una persona eh, porque obligan al esfuerzo, a esforzarse, a tomar una decisión, a tomar una acción, a actuar. Mientras que los trígonos no, los trígonos son, viste, uno toma todo por sentado y bueno, ya está. Las cuadraturas son para mí, para darle una idea, el opuesto del trígono, o sea, son cosas que no tenemos asumidas y que tenemos que desarrollar mucho para poder superar estos obstáculos. Entonces, las cuadraturas se dan entre elementos incompatibles, pero signos de la misma modalidad. Las modalidades son fija, cardinal, inmutable, ¿no? ¿Se acuerdan del otro video? Si no, pasen a mirar el primer video que grabé. Por ejemplo, acá tenemos, y este es mi caso, de hecho, tenemos la cuadratura, es un ángulo de 90 grados, ante de todo, más o menos 8 grados. Por ejemplo, acá tenemos un Sol y un Marte en conjunción en Escorpio, en cuadratura con Saturno en Acuario, ¿no? La cuadratura, ¿cómo se manifiesta? En este caso preciso, una cuadratura entre un Sol y Saturno, o entre Marte y Saturno, es como si uno tuviera una persona que le tira todo abajo. Saturno también representa el padre, el Sol representa el yo interior, la voluntad, así como Marte. Marte también representa el deseo, cómo uno logra sus objetivos. En caso de una cuadratura con Saturno, Saturno le está diciendo, mira, Sol, mira, Marte, ustedes no pueden hacer un carajo. O sea, la verdad, son unos inútiles, la verdad, no sirven para nada. El Sol quiere brillar, Marte quiere hacer y Saturno los está bloqueando porque le está diciendo, no, no lo pueden hacer, flacos, no lo pueden hacer. Olvídense. Entonces en la vida real, en la práctica, una persona que tiene Sol y Marte en cuadratura con Saturno es una persona que tiende a la baja autoestima, que tiende a hacerse muchos pensamientos, muchos problemas, que piensa mucho antes de actuar por miedo a no poder hacer, a no poder actuar, a que todo le vaya mal. Estas cuadraturas tienden también a la depresión, al desgano, a la baja vitalidad. La verdad son una cagada. La verdad son una cagada. Por ejemplo, si en lugar de la cuadratura el Sol tuviera un trígono a Saturno, en este caso Saturno sería como un padre, pero un padre más que te guía, no que te dice no podés hacer un carajo, te dice, mira, hacé todo lo que quieras, pero hacelo de una forma responsable, planea antes de hacer, pero no te tira todo abajo, ¿me entienden? La cuadratura es como si dos planetas estuvieran peleando. Uno quiere hacer una cosa, el otro quiere hacer otra, y los dos no se ponen de acuerdo, pero ni en pedo, o sea, están siempre en una tensión constante, y esto obliga a la persona a actuar. Entonces, por ejemplo, en el caso de tener baja autoestima, en el caso del Sol y Saturno, no sé, ir a un psicólogo o
no sé, viste, cosas para tratar de superar este obstáculo. Inclusive una persona con una cuadratura entre el Sol y Saturno puede llegar a ser muy exitosa. Yo no sé si soy exitoso, pero bueno, por lo menos terminé una carrera, o sea, estoy viviendo bastante bien, tengo una relación, eh, la verdad no sé si me considero exitoso, pero en comparación con mi adolescencia, que fue, y mi infancia también, que fueron bastante complicadas, hoy en día puedo decir que llegué bastante a un nivel bastante bueno. Em, entonces, esta es la cuadratura. La cuadratura es un conflicto entonces muy interno, sobre todo, muy interno, entre uno mismo. En cambio, la oposición, acá vemos la oposición entre Mercurio y Luna, eh, es mucho más inconsciente, porque la persona tiende a no percibir esta tensión interna. Entonces lo que pasa en el caso de una oposición es que proyecta sobre otra persona este conflicto. Por ejemplo, en el caso de la Luna en Aries y Mercurio en Libra, la Luna en Aries quiere actuar, se encuentra cómoda cuando hace, cuando pelea, cuando lucha, cuando está en movimiento, en acción, mientras que Mercurio en Libra, como hemos dicho antes, Mercurio es la forma de pensar, la comunicación, y siempre tiende un poquito a la indecisión, siempre tiende a barajar todas las posibilidades. Aries es más egoísta, mientras que Libra es absolutamente el opuesto, que estamos hablando de una oposición. Es social, es orientado a lo demás, es muy justo, muy, bueno, no sé si justo, pero trata de siempre buscar la armonía. Eh, Mientras que la luna en Aries dice, no, yo quiero hacer, yo quiero emprender, yo quiero ser pionero, yo quiero actuar, basta de indecisiones, basta de barajar las posibilidades, hagamos y después vamos a ver el resultado, si sale, sale, si no sale, no pasa nada. En el caso de la oposición, por ejemplo, depende mucho de con qué planeta se identifica la persona. Por ejemplo, si yo tuviera la luna en Aries, cosa que no tengo, yo la tengo en Géminis, si yo tuviera la luna en Aries y estuviera con otra persona, perdón, si yo tuviera la luna en esta oposición entre la luna en Aries y Mercurio en Libra, y me identificara con la luna, o sea, yo tomaría el rol de la luna, muchas personas me van a parecer indecisas, me van a parecer que me bloquean, que me traban, que me están frenando por su indecisión, por su gana de justificar todo, por su gana de barajar todas las posibilidades. En este caso, las otras personas toman el rol de Libra, mientras que yo tomo el rol de Aries. En el caso contrario, o sea que una persona se identificara con Mercurio en Libra, en este caso todas las demás personas le van a parecer agresivas, demasiado avasallantes, que le están poco sensibles, que le están enojonas, mientras que yo me identifico con ser muy justo, muy refinado, mientras que los demás son rudos, entonces yo lo proyecto sobre otros, pero lo que hay que entender es que en realidad estas dos partes son parte de mi personalidad, son partes mías. Yo no estoy proyectando, o sea, sí estoy proyectando, pero en realidad no son los demás que tienen este tema, sino soy yo que me porto de cierta forma y los demás reaccionan, por lo tanto, de otra.
¿no? Como, esta es la naturaleza de la oposición, es como si fuera un, viste el juego de la cuerda, que hay dos equipos que se están, es como un tire afloje, es como un tire afloje la oposición. O a veces nos identificamos con la Luna, algunas otras veces nos identificamos con Mercurio, es como un tire afloje. Entonces, en la oposición uno lo que tiene que hacer es tratar de buscar un punto medio, por ejemplo la Luna en Aries y Mercurio en Libra es tratar de no ser tan indeciso, tratar de buscar el punto medio entre la agresividad y el hacer cosas sin pensar o pensar sin razonar, porque son dos cosas distintas, eh, y demasiada indecisión y demasiada dispersión o demasiada búsqueda de armonía. Es encontrar un punto medio. De toda manera, la oposición es mucho más fácil que la cuadratura. Porque se da entre elementos compatibles. Entonces, por más que uno se sienta como en conflicto, pero es un conflicto que va y viene, mientras que la cuadratura no, la cuadratura es nada, está ahí, es como que tiene un candado, es como una cadena. Y lo que tiene que tratar de hacer una persona, casi todos tenemos una cuadratura o dos cuadraturas, la verdad que no es muy difícil que uno no las tenga. Después hay, por ejemplo, hay cartas natales que tienen todas cuadraturas, o o muchas cuadraturas y muchas oposiciones. Pobres estas personas, les digo, porque viven con un nivel de estrés altísimo. Y hay también otras cartas que tienen muchos trígonos, muchos sextiles, entonces la persona es mucho más tranquila, se conforma, pero hay que entender también que no es tan bueno tener muchos trígonos, porque por ejemplo una persona con muchos trígonos podría tranquilamente conformarse haciendo un trabajo con un sueldo mínimo, mientras que una persona con una cuadratura o con varias cuadraturas, siempre hablando de la esfera del trabajo, no se conformaría con un sueldo mínimo, sino que trataría de subir, 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 siempre por este conflicto interno que es intrínseco a este aspecto que es la cuadratura. Tomemos otros ejemplos. Yo, por ejemplo, tengo una cuadratura, otra cuadratura, entre la Luna en Géminis y Venus en Virgo. Venus, hemos dicho que es nuestro ideal de belleza, en el caso del hombre, por ejemplo, es nuestro ideal perfecto de mujer, sería la mujer perfecta. En mi caso, en Virgo, cuando Venus está en Virgo, la mujer perfecta para mí sería una persona ordenada, analítica, eh, meticulosa, limpia, pulcra, pero la luna, por otro lado, está en Géminis. Entonces, la parte, el corazón, mi parte emocional más profunda, se encuentra cómoda, por ejemplo, con una persona muy activa, muy frenética, con mucho sentido del humor, con muchos intereses, quizás no tan ordenada, sino más bien dispersa. Entonces se crea esta guerra entre los dos planetas y la Luna dice, che, buscate una persona así viva, astuta, frenética, no nerviosa en el mal sentido de la palabra, sino que le pica el culo, mientras que Venus, o sea, mi ideal de belleza, dice, no, flaco, pará, yo quiero una persona ordenada, quiero una persona pulcra, quiero una persona meticulosa, analítica, muy servicial. Entonces siempre hay ¿cómo se dice? Este conflicto. Y entonces uno con una cuadratura, por ejemplo, Luna-Venus, siempre
busca una persona, una pareja mejor, siempre busca la pareja perfecta, cosa que no existe. No existe la pareja perfecta, no existe. En mi visión, en mi visión. Después, si ustedes encontraron la pareja que consideran perfecta, bueno, lo felicito. Para mí siempre uno va a tener cierta diferencia que no en todos los casos van a ser malas, pero una persona con una cuadratura Luna-Venus, por ejemplo, podría tender a ser, por ejemplo, infiel, o no es mi caso en esta, o mi pareja por suerte es bastante liberal, pero bueno, no va al caso. Um, entonces siempre va a tratar de buscar una pareja o cuando está en pareja no se siente perfectamente cómoda porque, por ejemplo, si encuentra una pareja parecida a la luna, va a estar en conflicto porque también va a querer una pareja que satisfaga a Venus, ¿me entienden? Es muy complicado el tema de la cuadratura. En el caso de la oposición, por ejemplo, entre Luna y Venus, uno podría buscar una pareja parecida, una pareja opuesta a lo que lo hace sentir cómodo. Entonces, pongamos una Luna en Cáncer y un Venus en Capricornio. Una luna en cáncer busca una pareja sensible, o sea, no busca una pareja sensible, sino se siente cómodo con una pareja sensible, con una pareja eh, que nutre, que maternal, hogareña, mientras que Venus en Capricornio tiene el ideal perfecto de una pareja ambiciosa, seria, determinada, no muy emotiva. Entonces se crea esta contraposición, ¿no? Pero siempre hay que recordar que son elementos compatibles, entonces no es tan difícil como la cuadratura. A ver, vamos a dar otros ejemplos. ¿Cómo podemos, a ver qué otros planetas podemos utilizar? Sol y Urano, por ejemplo. Sol y Urano. En el caso de un trígono, vamos de vuelta a Luna y Venus. Por ejemplo, en el caso de un trígono, de un sextil entre Luna y Venus, por ejemplo, pongamos una luna en Cáncer, quedémonos con la luna en Cáncer, y un Venus en Piscis, por ejemplo, eh, todo perfecto, porque la luna se encuentra cómoda con una pareja, repito, maternal, cuidadora, sensible, etcétera, etcétera. Y el Venus en Piscis busca una pareja, repito, sensible, con mucha compasión, con mucha empatía, con mucha imaginación, artística. Entonces, todo bárbaro, todo perfecto, porque los dos se encuentran de una forma armónica, por más que haya diferencias, pero son diferencias que completan y no que molestan, no son diferencias complejas, son diferencias armónicas, son diferencias que ayudan a la armonía. A ver, pongamos, por ejemplo, una cuadratura entre Sol y Urano, por ejemplo. Sol y Urano, Sol en Tauro y Urano en Leo. Sol en Tauro quiere estabilidad, quiere seguridad económica, aspira a tener, es muy paciente, es muy terrenal, sensual, mientras que Urano es eléctrico, Urano es innovador, es excéntrico, es raro, ya lo dije, innovador, sí,
por ahí. Es humanitario, piensa mucho a la sociedad, piensa mucho al bienestar, no al bienestar de todos, sino a la destrucción del status quo, como se dice, o sea, la destrucción del orden establecido. Entonces una persona con Sol y Urano puede ser muy, con una cuadratura Sol-Urano, siempre puede ser muy inquieta, con mucha necesidad de independencia que por ahí no puede encontrar, porque al revés, el Sol en Tauro necesita estabilidad, mientras que Urano en cuadratura siempre le dice no, busca independencia, andate de acá, no sé, cambia de casa, cambia de trabajo, pero de una forma un poco disarmónica, un poco, no un poco, bastante, no se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo. Entonces la persona va a ser bastante insatisfecha, bastante nerviosa, bastante con mucha necesidad de independencia, que un poquito también se caga en lo demás, digamos la verdad. Eh, Mientras que, por ejemplo, un trígono entre el Sol y Urano, por ejemplo, Sol en Tauro y Urano en Virgo o Urano en Capricornio, Urano le dice al Sol, mira, sé original, pero quédate tranquilo, no te haga drama si te quieres quedar en tu comodidad, sé original o sé independiente, pero hacerlo de una forma más tranquila, no hay esta tensión. Eh, o sea, no sé si se entendió el tema, pero la verdad que los aspectos se pueden resumir de esta forma. Trígono y sextil, comunicación entre planetas fluida y armónica. Aspectos dinámicos como cuadratura y oposición, energía entre dos planetas, comunicación entre dos planetas, inarmónica y tensión entre estos planetas. La conjunción depende mucho de la naturaleza de los planetas, por ejemplo, Sol y Marte, al ser dos planetas masculinos, como hemos dicho, es una conjunción bastante positiva, mientras que, por ejemplo, Sol y Saturno, una conjunción es negativa porque es parecida a la cuadratura, entonces se trata de una persona con baja autoestima, con baja energía, un periodo más que nada de baja energía, eh, inclusive pueden ser con problemas de huesos o de dientes, porque Saturno rige a todo lo que es el esqueleto y los dientes. Eh, Puede ser una persona con muchas dudas existenciales, indecisas. eh, es un poco complicado. Bueno, quería decir algo más. En este momento se me escapa lo que les quería decir. Eh, pero bueno, esto más que nada resume un poquito todo lo que les quería decir a propósito de los aspectos. Quizás otro día, si este video les gustó, háganmelo saber y otro día hago otro video con aspectos más detallados entre analizando cada planeta. También es importante considerar que el Sol y Mercurio no se pueden alejar, en la carta natal no se pueden alejar entre ellos más de 28 grados. Entonces, los únicos, mejor dicho, aspectos posibles entre el Sol y Mercurio son la conjunción y otro menor que se llama semisextil, no importa. Lo que me olvidé decir es que existen también aspectos menores que si son partiles o exactos tan menores no son porque le dan mucho tinte a la personalidad de una persona, pero no viene a este video, es más para más avanzado. Los aspectos menores son la semicuadratura, que es parecida a la cuadratura, pero menos frecuente, o sea, que se manifiesta por menos tiempo o por periodo de tiempo menos prolongado. Existe otra cuadratura, se llama otro aspecto tenso, se llama sesquicuadratura,
o sesquicuadrado o trioctil, que es también un aspecto de tensión bastante fuerte, yo diría muy parecida a la cuadratura, la verdad muy parecida a la cuadratura, que parece que una persona resolvió un tema pero el problema se vuelve a presentar después de cierto tiempo. Después existe el quincuncio, que es directamente una falta de comunicación entre planetas, entonces supone ajuste, que uno tiene que ajustar la naturaleza de estos dos planetas, pero bueno, y después existe el semisextil, que es un aspecto armónico, pero con cierta también, como el sextil se tiene que desarrollar el semisextil también. Y después existen otros que, bueno, en este momento la verdad no vienen al caso. Entonces Mercurio y el Sol pueden formar la conjunción y el semisextil. Otro aspecto que puede formar otros dos planetas son el Sol y Venus. El Sol y Venus no se pueden alejar más de 48 grados entre ellos. Entonces, los aspectos que se pueden formar entre ellos son la conjunción, el semisextil, o sea, 30 grados, y la semicuadratura, que son 45 grados, o sea, la mitad de una cuadratura, que son 90 grados. En medio un quilombo, pongan en pausa el video, vuelvan a escuchar, lean, lean, lean. Si quieren aprender de astrología, no se hagan demasiado la cabeza, hagan todo paso a paso, todo se puede hacer. Si quieren calcular la carta natal, hay muchas páginas que inclusive le pueden dar una breve interpretación, aunque no va a ser la misma que un astrólogo, pero por ejemplo una es, busquen en Google Grupo Venus, que nada tiene que ver con el canal Venus, y ahí le ponen su dato, su fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, hora de nacimiento, y le puede dar inclusive una interpretación relativamente buena de su carta natal. Bueno, ahí está. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, comentarios, críticas, etcétera, etcétera, pongan un comentario, pongan me gusta, pongan no me gusta, y así yo veo un poquito también lo que piensan ustedes de estos videos. Bien, le mando un saludo grande, gracias por escuchar, gracias por la atención, espero que les haya ayudado a entender un poquito más de la astrología, porque la astrología nunca se deja de aprender. Y bueno, besos a todos, hasta luego.